momento de una fuerza, o también llamado torque, es una magnitud vectorial, resultado del producto del vector posición R y el vector F, que sería la fuerza, todo en ese orden. Esta magnitud vectorial, como todo producto, tiende a ser perpendicular al plano que forman ambos vectores que se están multiplicando. En este caso, los dos vectores serían el vector fuerza y el vector posición. Sería en el orden, primero el vector posición y después el vector fuerza. Como se puede ver en el gráfico, está perpendicular el momento, que sería la línea que apunta hacia arriba, y los otros dos vectores, el vector posición y el vector fuerza. Cuando es con respecto a un punto, se busca conocer qué tanto una fuerza o un conjunto de fuerzas pueden alterar el estado de rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. Como se puede representar, tendremos el punto O, que está en el origen, tendremos el punto P, el cual estará ubicado en cualquier parte del plano, y por ella se trazará una recta, la cual será el vector fuerza. Y como se puede representar, el vector R, que es el mismo vector que va desde O a P. Y el momento será a partir del origen. Ya teniendo los vectores ya representados, procederemos a indicar cómo se llama el punto P, el cual lo llamaremos A1, B1, C1. Y el origen, por supuesto, estará en el origen, en el punto 0, 0, 0. El vector posición viene desde el punto que piden calcular el momento hasta el punto donde se aplica la fuerza. Es decir, se origina por la resta del segundo punto, o sea, donde se va a aplicar la fuerza, menos el primero, que es donde se origina el momento, para obtener las componentes de este vector. Sus unidades vienen principalmente dadas en unidades de longitud, ya sea metros, centímetros, milímetros o al que pida el ejercicio. Como podemos ver, el punto P, que habíamos llamado A1, B1 y C1, le restaremos los puntos del origen, pero ya que son ceros, el vector tendrá las mismas unidades del punto P, que sería A1, B1 y C1. O sea, nuestro vector R tendrá esas mismas unidades. La expresión vectorial de la fuerza se representa multiplicando la magnitud vectorial de la misma fuerza por su vector unitario, el cual se denota como los puntos en los cuales está ubicada la fuerza dividida entre el módulo de estos mismos. Y sus unidades vienen dadas en unidades de fuerza, o sea, los newtons. Como podemos ver, tenemos la fuerza multiplicada por los tres puntos que tenemos en el vector unitario, el cual será un punto de donde esté ubicada la fuerza, dividido entre el módulo de este mismo, lo cual nos resultaría otro punto, el cual vamos a llamar A2, B2 y C2. Todo esto se va a cumplir siempre y cuando entre ambos vectores haya perpendicularidad. De lo contrario, se trabajará con el vector de posición multiplicado por el seno del ángulo suplementario, ya que el resultado de ambas es conocido como brazo de momento, el cual será la distancia entre el punto que se quiere tomar el momento a la recta de aplicación de la fuerza, siendo estas perpendiculares. Como podemos denotar, tenemos el vector posición y el vector fuerza, y se va a buscar el ángulo suplementario, del cual se trazará una perpendicular a la recta de fuerza, y su seno, el seno del ángulo suplementario, sería la recta B.
el cual sería nuestro brazo. Entonces sería el momento igual al vector de posición por el vector de fuerza por el seno del ángulo suplementario. Ya sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y en este triángulo tenemos representado nuestra hipotenusa, que sería el vector posición, y el cateto opuesto, el cual sería el brazo de momento. Despejamos el brazo de momento en la ecuación y tendríamos el vector posición multiplicado por el seno, el cual lo tenemos ya en la fórmula de momento. Simplemente lo sustituimos y tendríamos la fuerza multiplicada por el brazo de momento. Teniendo todos los datos, se procedería a resolver el producto vectorial. En este caso lo resolveremos por el método del adjunto y se obtendría el momento en su forma vectorial. Ya tenemos las componentes del vector posición, que serían A1, B1 y C1. Y tenemos las componentes del vector fuerza, que serían A2, B2 y C2. Procederíamos a hacer el método del adjunto o el producto cruz, anotando en la primera fila I, J y K. En la segunda fila los valores del vector R, que serían A1, B1 y C1, y luego colocaríamos los valores del vector fuerza, que serían A2, B2 y C2. El método del adjunto se resuelve tapando la primera columna y multiplicando las otras dos columnas que quedan en forma de X o de cruz, ya sea B1 de primero por C2 menos B2 por C1, como podemos tener representado aquí, y luego se multiplica por la I que queda de la columna que se tapó. Luego se hace lo mismo con la segunda columna de J. Se multiplicaría A1 por C2 menos A2 por C1. Y todo eso estaría multiplicando a la J. Cabe destacar también que en la fórmula la J va a ir negativa. Y luego se haría lo mismo con la K. Se taparía la K y se multiplicaría A1 por B2, A2 por B1 y se restaría. Luego de obtener la magnitud vectorial del momento, también se puede sacar su módulo para tenerlo como algún dato extra. Tenemos también el sentido, el cual se saca por la regla de la mano derecha. Como tenemos representado en este gráfico, el vector se desplaza de esta manera, gira en este sentido y la mano derecha, el pulgar de la mano derecha apunta hacia arriba, lo cual quiere indicar que es positivo. Gira en sentido antihorario. En cambio, en el caso de que sea negativo, la mano derecha gira en este sentido y el pulgar apunta hacia abajo, por lo tanto es negativo. Teorema de Varigny. Puede emplearse la propiedad distributiva de los productos vectoriales para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes. Como podemos ver en la fórmula, tenemos el momento, que es igual al vector R multiplicado por la suma de los vectores fuerzas que tengamos en el sistema. Si varias fuerzas concurrentes se aplican a un mismo punto, se deduce la siguiente fórmula, después de haber aplicado la propiedad distributiva. Sería el vector R multiplicado por la fuerza 1 más el vector R multiplicado por la fuerza 2 y así hasta n fuerzas que tengamos. Podríamos terminar definiendo el teorema como el momento respecto a un punto dado la resultante de varias fuerzas concurrentes, que es igual a la suma de los momentos de la fuerza respecto al mismo punto.
Como podemos observar, este es el gráfico en el que se representa o en el que se basa el teorema de Barrington. Como podemos ver, es un sistema de fuerzas que están en un mismo punto y en este caso sería la sumatoria de todas las fuerzas por la resultante, que sería en este caso de OA. Ejercicio. La recta de la fuerza P de 700 Newton pasa por los dos puntos A y B según se indica. Nos piden calcular el momento de P respecto al origen empleando el vector de posición del punto A al B. ¿Por dónde vamos a comenzar? Comenzaremos con encontrar las ubicaciones de cada punto. En este caso A tendría coordenadas 0 en X, 4 en Y y 6 en Z, como se puede apreciar. Y el punto B, que tendría coordenadas 12 en X, 8 en Y y 0 en Z. Como todos ya sabemos, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial, el cual es el producto cruz del vector R posición y el vector S fuerza. Para este caso, me están dando es la magnitud de la fuerza. Entonces, necesito calcular su expresión vectorial. Como podemos apreciar, esa fuerza se encuentra entre la línea de acción desde A hasta B. Por eso habíamos hallado sus coordenadas. Entonces, encontramos un vector dirección desde A hasta B, que sería restar las coordenadas de B menos las de A, y así obtenemos como resultado 12, 4 y menos 6. Ahora, para conseguir la expresión vectorial de la fuerza, utilizamos la fórmula que nos dice que el vector fuerza va a ser igual a su magnitud por un vector unitario. Entonces, su magnitud sería 700 newton y tendríamos entonces las coordenadas del vector que acabamos de formar AB sobre su módulo para convertirlo en unitario. Entonces tendríamos como resultado la magnitud, el vector y su módulo, lo que nos daría igual a 8400 en X, 2800 en Y y menos 4200 en Z sobre 14, el que nos da como resultado final del vector fuerza 600, 200 menos 300 newton. Ya hallamos las coordenadas del vector fuerza F. Ahora necesitamos un vector posición R, que sería desde O hasta A, que es donde estamos encontrando el momento P. Entonces, simplemente restamos las coordenadas del punto A menos la del origen, y eso nos daría como resultado 0, 4 y 6. Ahora vamos a calcular el momento, que va a ser igual al vector posición R por el vector fuerza F. Entonces, por el método del adjunto tenemos el vector posición y el vector fuerza. Simplemente tapamos y multiplicamos 4 por menos 300 y me da menos 1200 menos 200 por 6 y eso me da 1200 menos J, tapamos J y sería 0 por 300, que eso sería 0, y 600 por 6, que sería 3600, más K, tapamos K, sería 0 por 200 y menos 4 por 600, que sería menos 2400. Nos daría como resultado final que el momento va a ser igual a menos 2400, 3600 y menos 2400 newton. Ahora, aplicando la regla de la mano derecha, nos podemos dar cuenta que si nos paramos en el punto y aplicamos la regla, nos damos cuenta que es negativo, lo cual afirma el resultado que nos está dando.